Bienvenidos a Hogamle Prestegar. Hogamle Prestegar es el vicariato de Ho. Ho es la delegación en donde nos encontramos. Esta delegación está situada en Jæren, que es en el estado de Rogaland, en el sur de Noruega. Nosotros estamos junto al mar, entonces después les voy a enseñar un poco de esto. Este lugar se creó después de que se cerraran las dos iglesias que estaban aquí cerca. Una era Narheim, la otra está Bø. Bø, todavía existen algunas de estas ruinas en Nærbø y Narheim, pero antes tenía que ir el padre a 3 iglesias. Y entonces en vez de ir a 3 iglesias, entonces asentaron la granja aquí. Y este era un lugar perfecto porque es el lugar medio entre Stavanger y Egersund. Entonces es un lugar donde pasaban muchos los que iban a Oslo, porque habiendo tantas montañas es difícil atravesarlas. Entonces lo que hacían era pasar todo lo que alrededor de la costa. Este se llama, tenemos el Kongeveien, que su traducción sería el Camino del Rey. Se llama el Camino del Rey porque pues era donde podía de hecho pasar los carruajes y los caballos alrededor, y pues es el camino directo a Oslo. De hecho, la gente se asentó en estos lugares desde hace muchísimo tiempo, desde la edad de hierro. En la playa podemos encontrar tumbas de personas que vivieron entre 300 y 550. Alrededor son como 25 tumbas y es el asentamiento, como el cementerio, podrías decir, más grande de esta área. El primero está en Kvartheim, que es más o menos como 20 kilómetros al sur de aquí. Este es el más grande, el segundo más grande. Este lugar se fundó en 1600, más o menos, en 1632, y estaba, como habíamos dicho, era del padre, y entonces la gente venía aquí, comerciaba, se daba la iglesia, se daban clases para los niños, pero cuando cuando crearon el tren, la línea de tren en 1919, le hicieron como la granja allá en Nærbø, y entonces se mudó el padre a esa área. Entonces este edificio, esta granja, se pasó a manos privadas. Al estar en manos privadas estuvo bien, se manejó como una granja normal hasta 1979, que la gente que tenía la casa principal, que les voy a enseñar después, querían demolerla. Y entonces el condado dijo, creo que esto deberíamos de preservarlo porque esto es histórico. Entonces la compró y se preguntaron, de hecho, ¿qué podemos hacer con este lugar? Y entonces se dieron cuenta que podía ser una institución que no tenía antes este condado. Y entonces desde entonces ha sido una área cultural. Aquí pueden ver en la ventana, la casa de allá es un ejemplo de Jarhusen, que es Jar y casa de Jæren. Si ven, la arquitectura tiene unos como techos a los lados, y eso ayuda a que la lluvia no destruya la casa, porque en esta área llueve todo el tiempo, como pueden ver hoy, pero es como casi todo el tiempo. Y entonces este es un ejemplo, la movieron desde Varhaug en 1984. Esta galería empezó en 1983 y desde entonces ha funcionado con exhibiciones de artistas internacionales y escandinavos. Ahorita vamos a ver la exhibición de 2 artistas, Ole Martin Lundbø, Elin Malberg. Los 2 artistas son de Stavanger, del área, y Martin Lundbø vive ahora en Oslo. Elin Malberg, ella vive en Stavanger todavía, y de hecho fue fundadora de este conjunto de artistas que tienen su atelier en Elefante. Bueno, si me siguen, podemos ver. Originalmente esta parte no existía en el edificio, pero fue agregada y diseñada por el arquitecto Per Line, y tiene un techo de vidrio, el cual da bastante luz
sin afectar la luz en las instalaciones. Esta es la exhibición de Ole Martin Lundberg. Él es de Stavanger, pero vive en Oslo. Tiene su background como diseñador y después estudió arte. Entonces, lo que vamos a encontrar en su exhibición son su interés hacia el minimalismo y estas formas geométricas que a la vez nos dicen algo y nos dejan ver figuras que a lo mejor no hubiéramos visto desde un principio. El nombre de la exhibición es GPS, Sign and Not Found. Eso nos habla de cómo él construye esta exhibición. Él llega a Jæren y se inspira en Jæren. Esta área a lo mejor no es la más conocida de Noruega, pero de todas formas él decide hacerlo sobre esta región. Sale y generalmente era en la parte norte de Jæren, que es la que más está cercana a su lugar, donde él es, Stavanger, y habla de todo este paisaje que encontramos. A veces tenemos dos formas de acercarnos a esta exhibición. Uno, que es la más sencilla, llegamos, ¿qué nos dicen las obras? ¿No? Nada más las vemos y encontramos que hay formas y colores y mucho movimiento, podría ser. La otra es tratar de entender qué fue y cómo fue el proceso de creación de estas obras. Ole Martin llega al lugar donde decide que va a ser su inspiración y lo que hace es dibujar como sin ver. Y entonces este sketch que él logra tener lo lleva al atelier y de ahí trabaja. Entonces es cómo funciona ese tiempo y esa memoria para él, ¿no? Lo que le dice él, porque cuando no estás viendo que estás dibujando, pues te vienen muchas cosas que a lo mejor terminan siendo muy abstractas, pero ya cuando llegas, él puede reconocer qué fue lo que se plasmó en la obra y cómo fue que él puede traducirlo a una pintura como esta, ¿no? Entonces, si vemos en muchas de estas ocasiones, vamos a encontrar partes que nos recuerdan a este paisaje que es Jæren, ¿no? Sobre todo este movimiento y los brochazos que nos hacen recordar el viento que encontramos aquí en Jæren, que casi siempre hay lluvia, casi siempre hay. Entonces, sí nos recuerdan a lo que es Jæren. Lo que es muy interesante es que cada obra es una obra en sí, pero la forma en que el artista quiso colgarlas fue todas juntas y lo que creó fue un paisaje en todo que se complementa. Otro de los aspectos que es muy interesante sobre su obra son estos colores naranjas que a lo mejor no encontraríamos en la naturaleza tan normales, ¿no? Y eso es lo que les quisiera que recuerden para cuando veamos la siguiente exhibición. Estos naranjas, que es casi como una naranja fosforescente. Entonces, alcanzamos a ver algunas de las partes que ya nos hablan, ¿no? De esta naturaleza con las piedras y estos pantanos y algunos de los, a lo mejor algunas cosas que nos recordarían agua o viento, pero mucho de lo que a mí me ha dicho es viento. Viento es, casi vemos en todos sus brochazos. Vemos algunos que son bastante tranquilos y otros que vienen con mucha energía. Lo que es muy interesante también de este artista es que no le da miedo mantener estos espacios. No tiene que llenar toda la obra. O sea, algunas de las partes se quedan en blanco, se puede decir. Lo podríamos traducir por
pero todo está bien calculado, está muy bien balanceado y de hecho es una de las, en esta exhibición es algo muy diferente de lo que había estado haciendo, porque si me siguen un poco, este era más o menos lo más parecido al trabajo que se estaba realizando antes. Estas formas diagonales que eran más como geometría y es muy paralelos, más estructurado. Pero en esta nueva exhibición, que es algo nuevo que no había hecho antes, podemos ver estos colores más fuertes, que podemos ver más dinámico en toda la forma en que se trabaja, pues también el espesor de la pintura, ¿no? De hecho, llegó esta obra y todavía estaba fresca, llegó a secarse a viejo, porque el artista todavía sentía que debía de trabajarse. Entonces la primera semana podías entrar y sentir ese olor a pintura y era también algo, una experiencia que no siempre tenemos, que es mezclar lo visual con otros sentidos, que en este caso era el olfato, ¿no? Y pero también me gustaría que vieran un poco alrededor y si tuvieran algunas preguntas, pues también que hablen conmigo, para ver, esta es él tiene estudios de Bergen y ha tenido muchas exhibiciones en el extranjero y también en Oslo, bueno, en toda Noruega y Alemania. Entonces es un artista bastante reconocido internacional. Gracias. Hola y bienvenidos a tenemos a Elin Melberg aquí. Ella es una artista de Stavanger y todavía sigue en Stavanger. Ella es parte y fundadora del colectivo grupo Elefanten, que se encuentra en la misma área. Elin es una artista que trabaja principalmente con pinturas, puede ser, ¿no? Que no es eso. Pero desde cuando empezó su máster en Londres, empezó a entrar en contacto con estas instalaciones y desde entonces las obras han crecido y crecido, salido de estas, de la bidimensionalidad a una tridimensionalidad como lo que vemos aquí. Cuando invitamos a esta artista a exponer en Ho, ella aceptó, gracias, y dijo, pero empezó la pandemia. Y entonces hubo un problema porque ya no podía ir a trabajar al atelier, pero de todas formas quería seguir con la exhibición. Y entonces fue cuando empezó ese proceso de, ok, ¿qué es lo que quiere trabajar? Y lo que todos nos pasó, ¿no? O sea, como dónde estamos en esta pandemia, qué es lo que queremos, que vino a revolucionar todo. Y eso es lo que ella siempre hace en su obra, habla de los temas que se están viviendo en el mundo. Entonces, esta es su forma de traducir su experiencia en esta pandemia. Su mamá y su abuela ya tenían experiencia con trabajar con textiles. De hecho, habían invitado a Elin a trabajar con este material desde hace mucho tiempo. Ella no había querido porque ya no sentía que era parte de ella. Pero hace 2 años su papá murió y también no hace mucho tiempo, pero también su abuela murió. Y entonces fue en este tiempo en esta pandemia, donde empezó a encontrar estos sentimientos y acercarse a su familia, como muchos de nosotros también, y empezó a valorar este trabajo de textil que se le habían invitado anteriormente. Entonces lo que hizo fue tener algunos de los estambres que había heredado, empezó a tejer, y de ahí, y como todos estábamos encerrados, lo que ella luego hacía era salir y pues
llegar a estas playas de Yaren que le daban algo de libertad y algo de tiempo fuera de la casa, ¿no? Y de ahí sacó su inspiración. Y es lo que quiso plasmar, de tener ese tiempo y lo que significó. Entonces esta obra nos habla de caos y también de algo más estructurado, ¿no? Porque está planeado, pero a la vez lo dejó hacer un poco más. Podemos ver que hay partes donde hay agujeros o que ella misma los hizo. A veces porque ella no sabía tejer bien, a veces era porque ella empezó a hacerlo más consciente para crear este movimiento entre todas estas obras. Lo que podemos ver, y que de hecho a mí me había pasado cuando llegué, no alcancé a entender cuál era el significado de esta obra, pero de hecho vine con mi hijo y él sí alcanzó a ver que estamos hablando de un paisaje verde, ¿no? Que sería como este que encontramos en Yaren. Encontramos las piedras que también vamos a ver afuera en toda esta área. Las piedras que originalmente son redondas y tienen mucho movimiento, bien muy especiales de esta área. Y después este azul del mar con todas sus tonalidades. Hasta en la pared vamos a encontrar ese cielo de Yaren que también cambia mucho, está lleno de energía, lleno de color. Y lo que es chistoso, pero podemos encontrar algo de los que les había mencionado, esos naranjas casi irreales, que a lo mejor nosotros no alcanzamos a detenernos y pensar qué es lo que no, o sea, hay esos colores realmente en esta naturaleza, porque dos artistas que realmente no tuvieron ninguna comunicación entre ellos, plasmaron este anaranjado fosforescente cuando estaban tratando de recrear Yaren, lo que significaba y cómo lo veían ellos. Entonces, tenemos también a Arne Garborg, que es uno de los escritores de Nynorsk, de Noruega, y también nos habla de estos mismos colores. Entonces, quizás sean estos artistas que tengan esa sensibilidad o ese tiempo para absorber lo que está alrededor de ellos y pues cada quien plasmarlo de una manera diferente. Este proceso para Elin ha sido mucho de representar, de tener el tiempo, que fue esta es su representación de la pandemia. Con estas formas ella podía seguir trabajando desde su casa y aunque logró hacer esta obra que son 9 metros, cada pequeño pedacito llevó su tiempo, pero podía ser algo que hacía junto con otras personas. Podía sentarse cuando por fin podía acercarse a la gente, a lo mejor tomar un café y estar tejiendo desde un lado, sus amigos, compañeros, familia del otro lado. Entonces también cuando se pudo viajar un poquito podía sacar este mismo material. Al final se dio cuenta de que este era un proyecto bastante ambicioso y tuvo a dos asistentes que le ayudaron a tejer estas partes. Toda esta obra sirvió de inspiración para este conjunto de dibujos que realmente lo que son como si hubieran hecho zoom a cada una de las partes. Entonces, si observamos, podemos encontrar muchas de estas. Estos no son los sketches que usó para hacer esa obra, sino más bien esa obra sirvió para hacer estos pequeños sketches. Lo que es interesante es que la obra ya fue adquirida por el Haugesund Billet Gallery, que es una de las galerías principales de la región, y entonces vamos a tenerla en la colección permanente. Pero es muy interesante, y otra vez, estos colores fosforescentes que no habíamos visto antes, a lo mejor en otros de los artistas, pero que estos artistas vuelven a traer. Muchos, no hay tanto interés en esta área para pintarla como paisaje, pero hay artistas como de la talla de Kitty Shelland que han alcanzado a entender la importancia y la belleza que existe en Yaren y cómo pueden traducirla en su arte y cómo pueden incorporarla. Ojalá algunos de otros artistas quisieran incorporarla, eso es por lo menos mi deseo, pero la verdad me hace fabuloso la forma en que dos artistas muy diferentes disciplinas y muy diferentes áreas de trabajo pueden encontrar cosas en común, como los colores, como el dinamismo, como el aire y la energía. Todos estos elementos que a lo mejor las figuras nos recuerdan a un
coral, o nos pueden recordar o amanecer, atardecer, y ya viene nuestra interpretación, pero cómo nos hablan estos artistas. Entonces pueden ir alrededor y aquí estoy para contestar cualquier pregunta. También si se preguntaban, todos los estambres fueron comprados en el área, entonces realmente es un trabajo local y eso pues también nos enorgullece mucho.